El día de ayer tuvimos, en verdad, un taller extraordinario. Las personas que no pudieron estar con nosotros, las pláticas van a estar en live stream, ojalá que las puedan ver y escuchar, y que sea de bendición también para ustedes. Y yo espero que el mensaje de hoy sea como una cereza quizás a lo que escuchamos el día de ayer. Y no te preocupes, si no estuviste ayer, también esta plática es para ti. Hoy es un domingo especial, como hemos dicho, le llamamos Domingo de Amigos. Y queremos, la gente que nos está visitando, poder compartir del amor que hemos encontrado en Jesucristo. Y pensando que hoy era un domingo de amigos, estuve buscando en internet alguna frase acerca de los amigos. Y me encontré una frase muy curiosa, muy cierta, y se las quiero compartir con ustedes. Es una frase muy breve. A ver si están de acuerdo con lo que se escribió. La frase dice: con un amigo se piensa en voz alta. ¿Ustedes tienen un amigo con el cual puedan pensar en voz alta? Yo espero que sí. Y después me acuerdo de un chiste. Había dos grandes amigos. Entonces uno le dice al otro: oye, ¿qué crees? Acabo de ir al doctor. Y el doctor me dijo que deje de fumar, que ya no tome, que me ponga a hacer ejercicio y que me tome todos los medicamentos que él me mandó. ¿Qué hago? Y su amigo le responde: cambia de doctor. Un buen amigo, yo sé que es una persona que nos puede dar un buen consejo. Y espero que el día de hoy el Señor hable a nuestro corazón. Voy a partir de una enseñanza que compartí con los jóvenes hace 2 meses, en febrero, y de ahí partiré el mensaje. Si traen su Biblia, espero que sí, vamos a abrir en Mateo 14 y vamos a leer a partir del versículo 22. Mateo 14, 22. También va a estar escrito en la pantalla porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 14, 22. Gracias. Inmediatamente después, ¿ya lo tienen? Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Más adelante voy a hablar acerca de este caminar. Versículo 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Cristo le estaba enseñando a Pedro cómo sobrevivir una tormenta. Y esta era una lección para Pedro, porque él durante su ministerio vivió mucha oposición, vivió mucha clase de tormentas,
nada más que sobre la tierra. Y Jesús está empleando una experiencia nada común, caminar sobre el agua, para quizás enseñarle muchas lecciones comunes que él iba a tener a lo largo de su vida. Y yo estoy seguro que es este tipo de tormentas que todos en algún momento, tarde o temprano, hemos pasado. Y claro, aquí Jesús le estaba dando una lección muy gráfica, muy objetiva. Antes de que sucediera esta escena, Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres con tan solo 5 panes y 3 peces. Había una gran multitud que estaba viendo cómo Jesús hacía los milagros. La gente lo seguía a todas partes. Y él estaba esperando este momento para poder escaparse de esta multitud y poder retirarse y pasar un tiempo con su Señor. Podemos leer lo que dice Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas del Sodom. Entonces, como acabamos de leer, los discípulos de inmediato se suben a la barca para ir al otro lado. Mientras tanto, Jesús estaba en este tiempo tan importante para él en la presencia del Señor. Para Jesús no había mayor deleite que poder estar en la presencia de su Padre. Cada oportunidad que se presentaba, él se apartaba para poder orar. Y si no se daba ese momento, él lo buscaba diligentemente para estar con su Señor. Mientras trabajaba invisiblemente, es decir, orando, él de cierta forma estaba también enseñándole a sus discípulos acerca del ministerio, porque sabía que ellos se iban a estar a su cargo cuando él partiera. Este recorrido en la barca era algo que los discípulos ya habían hecho regularmente, solo que en esta ocasión se les atravesó una gran tormenta. Yo no sé si tú puedes imaginar un poco la escena, pero ¿cómo estaría esa tormenta que, siendo pescadores, estaban aterrados? O sea, no creo que haya sido que estaba chispeando. Realmente era una tormenta. En Mateo 14:24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. ¿Alguna vez tú has estado en una barca en medio de una tormenta? Yo tampoco. Pero déjenme platicarles una experiencia que en una ocasión tuve. Fuimos en un kayak. Tengo muchas experiencias en un kayak, pero es en el mismo periodo vacacional, ¿ok? Con un amigo, con un primo que se llama Josué. Él tenía un par de kayaks que no eran kayaks para meterse a mar, eran para río, ¿ok? Y se nos ocurrió, terminando el río, se unía con el mar, y se nos ocurrió a ir a ese lugar. Si ustedes como Gómez han visto Discovery Channel, sabrán que cuando se une el lago o el río con el mar, se hacen unos remolinos espantosos. ¿Y por qué no? Se nos ocurrió ir para allá. No, por supuesto sabíamos que estaba el remolino, aunque supiéramos, no sé si hubiéramos ido o no. Pero nos acercamos y estuvimos atrapados en ese remolino, pues yo calculo, o así se me hizo el tiempo, cuando menos un par de horas, ¿ok? No había absolutamente nadie que nos pudiera ayudar. Me acuerdo que muy de lejos, apenas se alcanzaba a ver, no sé qué tan lejos es eso, un puente muy grande. Por supuesto no nos podían ni ver ni escuchar, ¿ok? Y créanme que llegó un momento en que estábamos aterrados. Claro, yo estoy seguro que el tipo de miedo que tenían estos discípulos no se compara con lo que yo estaba viendo, porque dice que habían grandes olas y aquí no habían olas. Después de las 7 o 8 horas que estuvieron tratando de navegar, vamos a ver lo que dice Juan 6:19. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección de la barca. Estaban aterrados. Y esta escena, esta historia tiene muchas aplicaciones para nosotros. Y hoy voy a mencionar 4 aplicaciones.
Aplicación número 1. Aun cuando no veamos a Jesús, Él sí está con nosotros, aún en medio de la tormenta. Yo estoy seguro que todos nosotros, y bueno, como acaba de platicar Dani, hemos experimentado grandes tormentas en nuestra vida. Y a veces creemos que Dios no está con nosotros. Pero debemos de tener presente que cuando la tormenta se pone más fea, debemos de tener la certeza que Dios está con nosotros. Yo me acordaba de una experiencia que tuve en la universidad, un poco chusca, pero cierta. Como ustedes saben, tanto la decisión de cursar la carrera profesional como terminarla es una faceta muy importante de nuestra vida. Y cuando yo estaba cursando la universidad, se les ocurrió a los directivos comenzar una serie de exámenes que se llaman exámenes de mitad de carrera. Y siempre lo he platicado con los chavos porque para mí fue traumático. Si de por sí pasar de semestre a semestre era un dolor de cabeza, ahora resulta que me iban a preguntar lo que vi a lo largo de 2 años en una serie como de 5 o 6 exámenes. En verdad era para mí como imposible pasar. ¿Qué dije? Mitad de carrera, exámenes de mitad de carrera, ¿ok? No les voy a platicar bien cómo fue que pasé algunos exámenes porque me da un poco de pena. Pero sí me acuerdo que hubo un examen donde era imposible utilizar otros recursos para pasar. Estaba en verdad completamente frito, ¿ok? Y me acuerdo muy bien que, bueno, mi hermana me ayudaba a estudiar, imagínense, mi hermana es psicóloga y era un administrador de empresas, ¿verdad? Mi hermana me ayudaba a estudiar, pero en esa ocasión era mucho de memoria, quizás algo de lógica, y no, ya estaba bloqueado, ¿ok? Cada noche era un sufrir, en verdad fue horrible, horrible. Y me acuerdo que fue de esas pocas veces en aquel entonces de oración, que en verdad le dije, Señor, si no haces un milagro, ya hasta aquí llegué, en verdad. Lo oré, me acuerdo que me puse a estudiar, obviamente pues pura copia, ¿no? Copias y copias de los compañeros. Benditas compañeras estudiosas, ¿verdad? Llegué al día siguiente a la universidad. Antes de hacer el examen, muy decidido fui a rectoría para cambiarme de carrera, porque dije, ya no puedo más. Tomé varias carreras así al azar, las metí en la bolsa, en la mochila, no me acuerdo, me fui al examen. Dije, pues ya después me pongo a ver cuál no trae matemáticas y todo. Oigan, algo sucedió. Les prometo, yo no soy así, les prometo que llegué al examen y todas las preguntas me las sabía. Todo lo que yo había leído una noche antes, créanme que, imagínense, 2 años de estudio resumido para exámenes. Eran hojas y hojas y hojas. Llegué al examen y lo respondí. No recuerdo la calificación, pero créanme que creo que fue arriba de 8. O sea, fue un milagro. Lo que nunca. Lo digo en tanto de broma, aunque muy cierto, y yo sé que todos hemos pasado, en serio, por momentos difíciles, como a lo mejor lo que platicaba Dani. Mateo 6:25, recordemos algunos pasajes que hablan sobre esta verdad. Dice, por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que ha de comer o de beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Este otro versículo, Pablo a los tesalonicenses, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno, ¿cierto? Salmo 34, es David, dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue como positiva, me libró del miedo que tenía, los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Nosotros podemos dormir tranquilos todos los días, teniendo en mente en nuestro corazón que el Señor nos ayuda aún en medio de las tormentas.
Segunda aplicación de esta historia que acabamos de leer al principio. Podemos estar seguros de que obedecer al Señor nos puede meter en una tormenta. A veces pensamos equivocadamente que si nosotros estamos en una tormenta quiere decir que estamos fuera de la voluntad de Dios, y no es cierto. Podremos estar incluso en el centro de la voluntad de Dios y pasar por situaciones muy difíciles. No pensemos que si estamos entonces navegando por una tormenta quiere decir que ya nos alejamos del Señor necesariamente. Yo te pregunto, porque a mí sí me ha pasado, ¿no te ha pasado que cuando por fin ya decides ahora sí orar, tus vecinos hacen una pachanga que no te dejan ni dormir? Cuando por fin decides abrir la Biblia, ahora sí me voy a sentar a leer, se va la luz. Cuando decides ahora sí ir a la iglesia, ir a las reuniones, llega la suegra a interrumpir toda tu tarde. Así son las suegras. 1 Pedro 5:8 dice: estén alertas, no de la suegra. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien derribar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. A veces podemos sufrir las consecuencias de seguir al Señor. Y yo sé que esto desanima y quizás nos confunde. Pero no se nos olvide lo que dice Romanos 8:31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse a nuestra contra? Nadie. Tercera aplicación de esta historia. La causa de temor se puede transformar en una fuente de alegría. No reconocieron a Cristo. Lo confundían con un fantasma. Sin embargo, se acercaba a ellos la mejor bendición que ellos pudieron recibir. Aún en las malas noticias que quizás a lo largo de nuestra vida hemos recibido, bien pudiera estar ahí escondido, envuelto, una bendición de parte del Señor para decirnos cuánto nos ama. Algunos saben la historia de detalle, no lo voy a contar ahorita, pero ustedes saben que hace como unos 3 años atrás fui estafado, fui burlado por un contador. Y lo que sucedió en ese momento es que se sembró en mí un miedo espantoso. Y busqué al Señor, en verdad, como nunca antes lo hubiera hecho. Y en medio de ese momento difícil, de esa confusión, de ese temor, lo que sucedió fue que empecé a buscar al Señor, empecé a ayunar sin querer. ¿Por qué sin querer? Porque todavía dentro de mí, fíjense, no tenía ganas de orar, ni de ayunar, pero estaba tan temeroso que ni hambre me daba. Y sin querer empecé a hacer un ayuno y empecé a orar. Y en ese tiempo de prueba, lo que hizo fue que el Señor trajo a mi vida, trajo a mi presente, pecados ocultos que habían en mi pasado, que no tenían nada que ver con la contabilidad. Y el Señor trajo libertad a mi vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Y como dice Gómez, todo significa todo. Todas tus pruebas te ayudan para bien. Me gusta mucho como dice la Nueva Traducción Viviente. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. O sea, tú, flojito y cooperando, las cosas te van a ir empujando. Y cuarta aplicación: Cristo siempre llega en el momento exacto. Mateo 14:25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sus discípulos se turbaron. Bueno, ya lo vimos. La cuarta vigilia son aproximadamente las 3 o 4 de la mañana. Esto es antes del anochecer. Y sencillamente no podían avanzar. Y en medio de la desesperación, y me puedo imaginar en medio de la ola más grande, de la tormenta más oscura, ahí se aparece Jesús. Yo sé que a todos nos gustaría que nos vacunáramos o que hubiera una pastilla en contra de los problemas, en contra de las tormentas de la vida. Eso no existe. Pero sí podemos estar seguros, como dice Josué 1:9: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas.
No existe esa pastilla, pero sí tenemos la certeza que el Señor está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Desde que era muy pequeño, una de las muchas enseñanzas que escuché a mi papá predicar, quizás una y otra vez, fue lo estuve ensayando ayer, no me salió. Fue a caminar con Dios. Pero lo aprendí un poco tarde. Hasta hace muy poquitos años. Gracias. Hasta hace 3, 4 años atrás, por fin descubrí que cuando nosotros caminamos con Dios, podemos experimentar su poder y podemos conocerlo íntimamente como su amigo. Cuando pienso en esto y pienso en su grandeza, en verdad yo me quedo fascinado. Digo, ¿cómo es posible que el Dios que creó el universo sea dispuesto a ser mi amigo? Yo sé que muchos decimos ser sus seguidores, que queremos a Jesús en nuestra vida, pero yo les quiero preguntar, ¿qué tan bien realmente conoces a Jesús? Y lo pregunto para aquellas personas que nos visitan por primera ocasión, pero también para aquellas personas que tienen toda su vida yendo a la iglesia, como yo lo hice. ¿Quién también conoces a Jesús? O vaya, ¿conoces a Jesús? ¿Realmente es tu amigo? Porque si somos sinceros, no siempre se ve reflejado el carácter de Cristo en nuestras palabras. No siempre se ve Jesucristo en nuestras acciones. No siempre se ve Jesucristo en nuestra familia, en nuestra vida. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo se hacen los M&M's? ¿Han visto cómo se hacen los M&M's? No. Yo tampoco. Pero ¿saben algo? Me puedo imaginar perfectamente bien que hay un molde, porque no creo que haya una persona haciéndole así a cada chocolatito, ¿verdad? Hay un molde, hay un patrón del cual salen millones de millones de millones de millones de chocolatitos. Todos salen bajo el mismo patrón. La Escritura, la palabra de Dios establece clarísimo, perfectamente bien, que nosotros debemos de seguir el patrón de Jesucristo. Jesucristo quiere que caminemos junto a Él. Juan lo expresó de esta forma, 1 Juan capítulo 2. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Hace poquito, Ramón me preguntaba, fuimos a cenar, y me decía, oye mamá, pero a ver, explícamelo. ¿Cuándo puedo decir que soy cristiano? ¿Cuándo una persona puede decir que ya es cristiano? Decía, mira, básicamente hay dos cosas. Número uno, como dice la palabra del Señor, cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor, podemos tener la certeza que el Señor no es nuestra vida. Y número dos, lo que estamos leyendo. Yo conozco a Dios, pero quien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. En la Escritura podemos encontrar varios hombres de la fe que decidieron caminar con Dios a pesar de las tormentas. Nada más voy a mencionar rápidamente dos ejemplos. El ejemplo de Gedeón, que a pesar de que no se dice mucho en el Antiguo Testamento, a Gedeón, mientras él estaba trabajando, él recibió un llamado de parte del Señor para liberar su pueblo. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los madianitas y los amalecitas, y eran alrededor de 135,000 tropas enemigas. Y el Señor le pidió que redujera su ejército a solo 300 hombres.
a fin de que la batalla fuera evidente que fue por la fuerza y el poder de Dios. Y el ejemplo de David, este jovencito que peleó contra Goliat, y lo menciono porque yo estoy seguro que todos hemos escuchado la historia, aún a lo mejor cuando no hemos ido a la iglesia. Este joven David, un cuidador de ovejas que se enfrenta a un gigante, no era un guerrero, no sabía luchar, no sabía ninguna estrategia de guerra. Era evidente que él confiaba en el Señor porque tomó una piedra y con eso mató a un gigante. Si estudiamos la vida de estos hombres, como de muchos otros más hombres de fe que están escritos en la Biblia, cada uno de ellos vencieron grandes calamidades, grandes pruebas y aprendieron a caminar con Dios. Y tuvieron que hacer dos cosas importantes. Número uno, apartarse de la contaminación. Y número dos, a vivir por encima de lo que el mundo les ofrece. Paréntesis, ayer tuvimos una reunión de jóvenes extraordinaria. Extraordinaria. Y ayer, pónganse de pie los jóvenes que estuvieron en la reunión. Pónganse de pie. Cada uno de estos jóvenes, ayer hicimos un compromiso con el Señor de ser una generación que no se va a contaminar. Y yo estoy seguro que el Señor va a bendecirnos y va a bendecir a esta generación de jóvenes porque están dispuestos a no contaminarse. Pueden tomar su lugar. Después de ver estas historias de grandes hombres y por supuesto de comprobarlo con mi propia experiencia, llegué a una simple y sencilla conclusión. Y como dice Gómez, esta no se las vamos a cobrar. No se puede caminar con Dios si no hacemos cambios fundamentales en nuestro estilo de vida. Simple y sencillamente. Ayer para mí el taller fue una revelación. Si queremos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que obedecerlo hasta el último punto que esté en la frase. Si somos sinceros, todos queremos las bendiciones de Dios, pero a lo mejor no estamos dispuestos a dejarnos moldear como estos chocolates de M&M's. Pero para los que sí nos comprometemos, nos espera algo indescriptible. Déjenme mencionarles 4 cosas. Número 1, vamos a poder caminar con Dios. Número 2, vamos a tener una vida alegre, una vida gozosa. Y número 3, vamos a encontrar un amor verdadero. Y número 4, vamos a encontrar realmente un amigo. ¿Tú sabes cuál es el pegamento que une a 2 personas para que caminen juntas? Ahora sí me sé la respuesta. Son todas aquellas cosas que tienen en común que están dispuestas a compartirlas en voz alta. 1 Corintios, con este versículo voy a terminar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados para quienes lo aman. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y decidimos caminar con Él y estamos dispuestos a ser su amigo y platicar con Él en voz alta, Jesucristo nos va a transformar la vida. Pero tiene que ser de a de veras. Déjenme terminar este mensaje, esta plática, con un artículo de la BBC de Londres acerca de unas siamesas que se llaman Abby y Brittany. Me interesé en ellas porque en la tele, en efecto en Discovery Channel, sacaron un artículo de ellas, un programa entero a estas siamesas, y me llamaron mucho la atención. Ahorita voy a decir qué fue lo que me llamó la atención. Incluso después, leyendo varios artículos de ellas, me di cuenta que ellas deciden hacer este programa con Discovery porque es tanta la gente que se acerca a ellas, porque llaman mucho la atención, que se hartaron y entonces mejor decidieron hacer un programa de televisión. Voy a leer este artículo. Abby y Brittany son unas siamesas decididas a llevar una vida normal, activa, como cualquier adulto que esté en sus 20 años. Fueron a la universidad, han viajado y tienen trabajo. Pero ¿qué tan fácil es
para dos personas cohabitar en un cuerpo. Como la mayoría de los jóvenes de 23 años, estas siamesas les ha gustado estar con sus amigos, irse de vacaciones, manejar, hacer deportes, voleibol, tener una vida plena. Esas siamesas de Minnesota, de Estados Unidos, tienen un título en la Universidad de Bethel y están empezando su carrera como profesoras de primaria, con énfasis en las matemáticas. A pesar de tener dos licenciaturas diferentes, solo hay una diferencia cuando se trata de finanzas. Una de ellas, Abby, dice: obviamente entendemos que vamos a recibir un salario porque estamos haciendo el trabajo de una persona. Tienen un muy buen humor. En la medida que adquirimos más experiencia, sigue hablando ella, nos gustaría negociar un poco más, tomando en cuenta que tenemos dos títulos y que podemos ofrecer dos perspectivas diferentes o de enseñar de dos formas distintas. Una puede estar enseñando y la otra supervisando y respondiendo preguntas, señala Willy. Así que en este aspecto podemos hacer más que una sola persona. Cari, una amiga de ellas, una gran admiradora del trabajo de equipo que llevan como hermanas, son dos chicas diferentes, pero con capacidades de trabajar juntas para hacer labores básicas diarias. Con dos huevos de pulmón, dos corazones, dos estómagos, un hígado, un intestino largo, un sistema de reproductor, han aprendido desde muy pequeñas a coordinar sus cuerpos, y es que ustedes las deberían de ver. Es increíble lo que hacen estas chicas. Abby controla la mano derecha y Britney la mano izquierda. Hay una diferencia de altura. Abby mide 1,57 y Britney 1,47. Debido a que sus dos piernas tienen alturas distintas, Britney tiene que pararse de puntillas para mantenerse en balance. Al viajar a otros países con amigos en tiempos vacacionales, es algo sencillo. Tienen dos pasaportes, pero un solo billete de avión debido a que viajan en un solo asiento. Es muy raro que nazcan siamesas. Se cree que ocurre 1 de cada 200,000 nacimientos. Y termino con este párrafo, que es lo que a mí más me llamó la atención. Las siamesas se conocen tan bien que con frecuencia dicen las mismas cosas o terminan la idea de otra. Se ayudan y entienden los aspectos de la vida de cada una de ellas. Las deberían de ver. Búsquenlas en internet. Una comienza hablando y la otra termina la idea de lo bien que se conocen, porque están juntas todo el tiempo. Son siamesas, no se pueden separar. Así me imagino que debe ser nuestra relación con Jesucristo, que Él comience a hablar y nosotros en el mismo espíritu terminemos la frase, o al revés. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, hoy es un buen día para que des un paso de fe y digas: yo quiero probar lo que significa tener a Jesucristo en mi corazón. No me importa si tienes 15 años viviendo en la iglesia. A lo mejor nunca has sido realmente su amigo, y a partir de este fin de semana tienes otro entendimiento y sabes que debemos obedecer al Señor todo lo que Él dice, porque Él está dispuesto a bendecirnos. Si ese es tu caso, a mí me gustaría que hiciéramos una oración para tener a Jesucristo en nuestro corazón, una oración de salvación. A mí me gustaría ver si hay alguien que quisiera hacer esta oración conmigo, que levantara su mano. Gracias, gracias, gracias. No bajen su mano. ¿Por qué no, todos aquellos que están levantando su mano, por qué no se ponen de pie? Y juntos vamos a orar. No sé si hubiera alguien más que quiera tener a Jesucristo en su corazón. Créanme, no hay mejor cosa que te pueda suceder en la vida que tener al Dios del universo, al Dios que te creó,
que Dios te meta en una tormenta, porque sí lo hace, aunque lo hace para nuestro bien, pero es horrible estar en medio de la tormenta. No sé si hubiera alguien más que quiera decidir tener a Jesucristo en su corazón. Gracias. Gracias. ¿Por qué no oramos? Y yo los invito, como dice su palabra, que si nosotros confesamos con nuestros labios, Jesucristo viene a morar en nuestra vida. Yo voy a orar, pero aquí lo importante es que tú también ores conmigo, ¿ok? Señor Jesús, en esta tarde yo decido con mi corazón que tú vengas a mi vida y mores en mi corazón. Yo declaro con mis labios que tú moriste en una cruz por mis pecados, para darme salvación, para darme vida eterna y para llenarme de bendiciones mientras yo esté aquí en la tierra.